Hay verdades que, como fantasmas, solo se materializan cuando la puerta al pasado ha sido sellada. La ironía más cruel de la existencia es esta: solo en la estela de una pérdida, específicamente la de un hombre bueno, aquel que fue un faro cuando el mundo se oscurecía, se revela la verdadera magnitud de su ausencia. Esto no es un cataclismo repentino, es un oleaje psicológico. Primero, una punzada, casi imperceptible, de lo que Jung llamaría la sombra de la duda. Luego, una avalancha incontrolable de sensaciones, un torbellino emocional que desafía toda contención. Y tú, observador silencioso, quizás te preguntas, con la perplejidad de un Freud, ¿por qué alguien renunciaría a aquello que su alma anhelaba? ¿Conoces ese silencio ensordecedor que sigue al último acto de la conversación, ese telón que cae y ya no permite buenos días ni la simple pregunta ¿llegaste bien? Es en ese vacío, ese no lugar, donde ella comienza a discernir la cicatriz. Porque el hombre que se desvaneció no era una figura cualquiera, era ese arquetipo, el alma rara que realmente escucha, que abraza sin pedir, que se entrega aún sin reciprocidad. Pero cuando la psique femenina se rige por la emoción cruda, sin el tamiz de la madurez, lo que fue amor se transmuta en conflicto, y la presencia cálida se metamorfosea en una ausencia que resuena, como un eco eterno. Es en ese punto de inflexión donde la narrativa cambia. El hombre que, al principio, era una sombra en su persecución, comienza a difuminarse de su órbita digital. Su existencia cobra una nueva dinámica, y la imagen de su felicidad, ahora disociada de ella, se convierte en un aguijón. Un dolor punzante, pues intuye que ha liberado un valor que otros, con ojos más claros, sabrán apreciar. No es solo nostalgia lo que la consume, sino una amalgama de arrepentimiento existencial, orgullo herido y un impulso casi primitivo de revertir el flujo del tiempo. Pero la vida, implacable, no conoce de rebobinar. En este análisis profundo, te revelaré los senderos ocultos de la mente femenina ante la pérdida de un hombre genuino, sus sentimientos más íntimos, sus pensamientos subyacentes y la razón por la cual esta ausencia se convierte en un recordatorio silencioso: no todo lo que se va, retorna. Antes de adentrarnos más, una breve pausa. Este diálogo llegó a ti porque un alma generosa activó nuestra resonancia, dándole like y suscribiéndose. Ahora es tu turno de participar en este flujo de conocimiento. Da like, suscríbete y activa la campanita. El primer huésped no deseado en su psique es el miedo. No un miedo común, sino un terror gélido que perfora el estómago y corroe el alma, similar a la angustia existencial descrita por Kierkegaard. Es el pavor de confrontar la imagen de ese hombre, a quien despreció o trató con indiferencia, ahora irradiando felicidad junto a otra. Porque en el instante en que él comienza a navegar su propia vida sin ella, con menos presencias virtuales y una ligereza visible, algo en su estructura interna se fractura. Hasta ese momento, su ego, como un niño caprichoso, creía que él aguardaría eternamente. Es entonces cuando se convierte en una observadora silenciosa, una espía de la felicidad ajena, anhelando no encontrar lo que más teme, una nueva mujer, una nueva historia donde ella es solo un eco distante. La idea de que él está reconstruyendo su Edén sin ella no solo lacera el ego y el orgullo, sino que expone el error fundamental, la posible pérdida del único hombre que la amó incondicionalmente. Y a medida que su distancia se vuelve más palpable, una pregunta simple, pero pesada como una tonelada, emerge en su mente: ¿está mejor sin mí? La respuesta, una revelación dolorosa, comienza a ser ineludible. Por más que su fachada de fortaleza persista, una batalla interna se libra, el orgullo se aferra a la distancia, mientras el miedo susurra que él jamás regresará. Cuando ese hombre, antes subestimado, florece en felicidad ajena, el dolor se instala de verdad. Ella comprende que él avanza, no por rencor, sino por un profundo respeto a sí mismo, y eso es aterrador. Esa sonrisa, ahora, ya no le pertenece. Si el juego emocional te ha agotado, si estás cansado de ser una pieza más en su tablero, es el momento de reclamar tu autoridad. Es hora de activar esa dinámica donde ella persiga tu valor. Segunda fase, el impulso de enviar un mensaje. Este deseo comienza como un susurro, una frase ensayada 1000 veces, un hola, ¿todo bien?, que se escribe y se desvanece en el éter digital. Pero con el tiempo, esta pulsión crece, se convierte en una necesidad casi visceral.
Siente un picor en los dedos por reabrir el portal de la conversación, por ver su nombre aún anclado en la cima del chat. Porque su ausencia, antes tolerable, ahora resuena, como un grito mudo en los espacios que ella misma creó. Entra a su perfil, observa la última conversación inmóvil, y su mente se convierte en una sala de proyecciones donde revive cada palabra. Intenta formular un mensaje que no delate debilidad, que no grite arrepentimiento, aunque en lo más profundo, ese arrepentimiento la consume. Y cada palabra no pronunciada pesa más que cualquier manifiesto escrito. La paradoja, el orgullo la encadena, queriendo mantener la pose, pero a la vez, el alma anhela romper el silencio, y esa contradicción la tortura. A veces, en la quietud de la noche, toma su dispositivo solo para verificar tu presencia digital, sin enviar nada, como si esa conexión etérea bastara. Pero el reloj biológico de la realidad avanza, ya no aguarda su mensaje. Y este detalle lo cambia todo. Ese mensaje no enviado se convierte en la prueba irrefutable de todo lo que dejó escapar. El mayor dolor no es lo que desea comunicar, sino la certeza de que quizás tú ya no estás dispuesto a escuchar. Porque en el pasado, como en una tragedia griega, tuvo todas las oportunidades de hablar, de sanar, de cuidar, pero eligió el silencio. Y ahora, ese mismo silencio es su castigo kármico. Imagina que tú recibieras su mensaje, quizás incluso lo visualizaras, y la respuesta fuera el silencio. Esa posibilidad es más aterradora que cualquier confrontación. En última instancia, la voluntad de enviar un mensaje se transforma en un reflejo primal, el corazón pugnando por corregir los estragos del ego. Y aunque jamás lo escriba, aunque el valor nunca la impulse a presionar enviar, ten por seguro, lo ha pensado innumerables veces. Y cada vez que no lo hace, es como perder otra oportunidad de recuperar lo que ahora desconoce como poseer de nuevo. Tercera etapa, la rabia hacia sí misma. Tras la instalación del miedo y la rutina silenciosa del deseo de contactar, emerge la fase más oscura, la furia. Pero esta vez, no es una furia dirigida a él, es una rabia brutalmente autoinfligida. Rabia por sus acciones, por las palabras desconsideradas, por las actitudes displicentes mientras creía que él sería una constante inamovible. Es una furia silenciosa, pero implacable, porque nadie la juzga con más severidad que su propio reflejo. Su mente se convierte en una sala de interrogatorios, recordando cada vez que él intentó dialogar, solucionar, amar, incluso cuando ella se blindaba en frialdad y distancia. Y ahora que él se ha alejado, esa película se proyecta de nuevo, pero desde una perspectiva cruda y dolorosa. Y ahí, con una lucidez devastadora, entiende, él no era el problema. Esa revelación, cuando la alcanza, duele más que 1000 heridas. Porque percibe que su juego fue contra alguien que solo deseaba multiplicar. Cada recuerdo de una discusión trivial, de una súplica de atención ignorada, de un después hablamos que nunca llegó, alimenta una nueva dosis de frustración interna. Se pregunta, ¿por qué actué así? ¿Por qué no valoré su presencia? Y estas preguntas carecen de respuestas, solo poseen un peso emocional, un peso de conciencia. Esta rabia no explota hacia afuera, implosiona, lo que la hace aún más sofocante. Por fuera, puede mantener su fachada de vitalidad, publicando, socializando, sonriendo a la cámara, pero por dentro, se consume en la culpa por haber desperdiciado a alguien que solo buscaba lo esencial, ser amado con la misma entrega. Y ahora comprende que un hombre de este calibre no se repite 2 veces. En el fondo, anhela un viaje en el tiempo para reescribir la historia, pero el tiempo, ese maestro implacable, no es indulgente con quienes solo aprenden de la pérdida. Esta conciencia, esta autoacusación diaria, graba marcas invisibles, cicatrices que solo ella siente. Porque mientras él avanza, ella permanece atrapada en las versiones de sí misma que lo alejaron. Y esa es la prisión más profunda, saber que ella misma fue la arquitecta de su pérdida. Cuarta revelación, el arrepentimiento por inmadurez. Llega un punto en que las excusas pierden su fuerza, y ella se ve obligada a confrontar la verdad que tanto eludió, no te perdió por azar, te perdió por su inmadurez. Y cuando esta verdad la inunda, su ser se desmorona. Porque ahora entiende que el problema no residía en la falta de amor, sino en la ausencia de madurez para cultivarlo.
Recuerda los juegos emocionales, esas pequeñas manipulaciones para captar atención, los tests encubiertos, los caprichos silenciosos, las exigencias desproporcionadas. Y se da cuenta de que, mientras él se dedicaba a construir algo auténtico, ella jugueteaba con lo que no comprendía. Ella anhelaba control, él anhelaba conexión. Al final, confundió la paciencia con la obligación, hasta que la cuerda se rompió. Lo más lacerante del arrepentimiento, como bien sabía Séneca, es que siempre llega cuando el camino de regreso ha desaparecido. Ahora que ha crecido, que ha decodificado el valor de la calma, el diálogo y la verdadera unión, tú ya no estás. Y eso duele más que cualquier contienda pasada, porque la madurez se presentó demasiado tarde. Se pregunta, si fuera hoy, ¿actuaría diferente? Y la respuesta, un eco doloroso, es sí. Pero la tragedia no reside en el hoy, reside en el ayer, en los días donde priorizó ganar discusiones sobre proteger la relación, en los momentos en que la ilusión la convenció de que él nunca se marcharía. Y ahora, lo único que queda es la versión de ella que pudo haber florecido, pero que jamás tuvo la oportunidad de existir a tu lado. El arrepentimiento por inmadurez es como un espejo irrompible, porque cada vez que se mira, ve a la mujer que pudo haber sido para el hombre que genuinamente la merecía. Y esta forma de arrepentimiento no se disuelve con el tiempo ni con distracciones, solo con una conciencia plena que, desafortunadamente, llegó cuando él ya había emprendido su propio camino. Quinta herida, la sensación de haber desperdiciado algo valioso. No es solo su ausencia lo que pesa, es la huella de lo que él representaba. La conciencia de que era ese ejemplar excepcional, el que cuida incluso con el alma herida, el que escucha sin juzgar, el que permanece cuando mil razones lo empujan a irse. Y cuando ella se da cuenta de que desechó semejante tesoro, es como si la tierra se abriera bajo sus pies. Inconscientemente, el ejercicio de la comparación se vuelve inevitable. Cada nueva figura masculina que emerge se convierte en una sombra pálida de su ser. Ninguno lo llena, ninguno posee su mirada serena, ni la seguridad que infundía, ni la paciencia inquebrantable ante sus crisis inexplicables. Y ahí, con una claridad cegadora, comprende, lo que se perdió no fue solo un hombre, fue la experiencia de ser amada genuinamente por alguien que la eligió de verdad. Esta sensación de pérdida es una herencia emocional sin resolver, porque sabe que tuvo en sus manos un anhelo compartido por incontables mujeres, y lo disipó. Lo arrojó al abismo, en nombre de un ego desmedido, de la prisa efímera, de consejos erróneos que le susurraron ser más fría, más inalcanzable, más independiente. Y ahora que él partió, ve con dolor que nadie jamás luchó por ella con la misma tenacidad. Hay verdades que solo se revelan una vez que se han ido, y él era una de esas verdades. Era ese hombre correcto que, en su miopía, creyó que podría esperar. Pero ahora entiende, lo correcto no aguarda eternamente. Y cuando se va, no regresa. Porque un hombre bueno, una vez agotada su resistencia, no se transforma en adversario, se convierte en un capítulo cerrado. Y ese capítulo ahora reside en lo más profundo de su ser, con el aroma de recuerdos agridulces, el sabor del arrepentimiento y el peso inmutable de aquello que no puede rehacerse. Desechó algo invaluable, no por falta de amor, sino por falta de visión, y eso es lo que la corroe por dentro, la desgarradora verdad de que el amor de su vida pasó, y ella no supo retenerlo. Sexta etapa, el deseo de arreglarlo todo. Cuando la magnitud del daño la golpea, la primera reacción no es la aceptación, sino una lucha encarnizada. Su mente se convierte en un arquitecto de escenarios imposibles, de planes quiméricos, de justificaciones elaboradas, como si fuera posible unir los fragmentos y volver al punto donde la integridad aún existía. Piensa en el mensaje perfecto, en un encuentro casual diseñado, en textos que griten lo que su alma aún siente. Es el impulso instintivo de salvar lo que ya se ha hundido. Comienza a diseccionar cada detalle, buscando ese punto de inflexión donde pudo haber alterado el curso, ¿y si hubiera sido más paciente? ¿Y si hubiera escuchado en lugar de atacar? Estos pensamientos se convierten en la banda sonora obsesiva de sus días y noches, porque ahora, lo único que anhela es una segunda oportunidad. Una oportunidad para desplegar su madurez, para demostrar que ha comprendido, que actuaría de manera diferente. Pero el tiempo, con su particular sentido de la ironía,
a menudo concede la preparación cuando la oportunidad ya ha caducado. Justo cuando ella está lista para ofrecer el amor que él merecía, él ya ha aprendido a vivir sin ella. Y eso es devastador, pues siente que ahora posee todas las herramientas para que la relación funcione, pero el momento propicio ya ha pasado. Quiere enmendar, pero él ya ha transmutado en otra narrativa, una en la que ella no es la protagonista. Ese deseo de arreglarlo todo se convierte en un espectro que la acompaña. A veces, en medio de la rutina, un detalle insignificante, una frase pronunciada por él, la asalta, llenándola de arrepentimiento. A veces, en la oscuridad nocturna, cierra los ojos e invoca la imagen de cómo habría sido si hubiera madurado antes. Es un ciclo perpetuo de reconstrucción mental de aquello que ya no posee la estructura para sostenerse. Y lo más cruel de todo es la certeza de que, por más que su voluntad lo anhele, no todo lo que se rompe puede ser pegado de nuevo. Existen heridas que no sanan con palabras, hombres que, una vez marcados, no regresan. No por orgullo, sino por un respeto inquebrantable a su propia esencia. Y ella ahora solo puede habitar con ese vacío, el anhelo de enmendar y la devastadora comprensión de que el daño fue irreversible. Séptima y última etapa, la concientización tardía del valor. La verdad a menudo llega como un susurro, pero una vez arraigada, resuena como un grito en el alma. Es en ese instante, al observarlo avanzar, quizás con una nueva pasión, quizás simplemente en serena paz, que ella siente. Siente el peso colosal de haber dejado escapar a un hombre que habría trascendido cualquier límite por ella. Siente que, por la ceguera del ego o la inmadurez, ahuyentó a alguien que solo anhelaba proximidad. Su mente retrocede, revisando esos pequeños actos, como él tomaba su mano cuando su mundo temblaba, como su voz se mantenía en calma cuando ella solo buscaba la confrontación, esas miradas que susurraban, aquí estoy. Incluso cuando el cosmos parecía alinearse en su contra. Y todo aquello que antes era mundano, ahora adquiere un valor inconmensurable, se ha transformado en oro extraviado. Y lo más agudo del dolor es comprender que él no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser comprendido. Él era suficiente, pero ella solo lo discernió cuando ya no era parte de su vida. Y en ese instante, la ficha cae, no era él quien necesitaba transformarse, era ella quien necesitaba una nueva lente para ver. Pero el tiempo, inexorable, no concede segundas oportunidades para las lecciones tardías. Esa conciencia no se desvanece con el tiempo. Puede camuflarse detrás de sonrisas forzadas, nuevas relaciones efímeras, fiestas y distracciones, pero basta un momento de quietud, un recuerdo específico, una melodía en la radio, para que todo regrese. Para que ese sentimiento resuene, tuve la plenitud y no supe preservarla. Y eso es lo que más lacera, la certeza de que él fue el tipo de hombre que solo se presenta una vez en la vida, y ella solo lo reconoció cuando su propiedad se había disuelto. Él se convirtió en una memoria, una lección imborrable, una nostalgia que no conoce cura. Porque cuando una mujer pierde a un hombre bueno, no pierde solo a una persona, pierde la oportunidad de haber experimentado el amor que innumerables almas buscan durante toda su existencia. Si esta reflexión tocó una fibra en ti, te invitamos a unirte a los que se atreven a crecer. No es solo un me gusta o una suscripción, es un voto por tu evolución. Es un paso audaz para que esta visión, que busca pulir al hombre que llevas dentro, se expanda como una onda. Manifiesta tu intención abajo con despierto y en ascenso. Tu eco es la fuerza que nos permite llegar a más.